contexto de sequía de The Objective. Hoy tenemos a 3 expertos en tema del agua. Tenemos aquí a Alberto Garrido, que es director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín y catedrático de la Escuela de Agrónomos. ¿Qué tal, Alberto? Encantado, muchas gracias. Aquí tenemos a Rafael Seiz, coordinador de la política de agua en WWF. Buenos días. Buenos días. Y Luis del Rivero, que es académico honorario de la Real Academia de Historia. Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Pues nada, vamos a empezar un breve análisis cada uno sobre la sequía en España, que hagáis una especie de reflexión breve y luego ya vamos entrando en materia. Si querías, empezamos contigo, Alberto. Bueno, pues la sequía es algo recurrente en nuestra historia. Hemos tenido muchos periodos de sequía, está en los libros de historia y ahora estamos pues, en una sequía que se está sintiendo más en 2 zonas particulares, que son las cuencas internas de Cataluña y las cuencas mediterráneas andaluzas, que son las cuencas del sur. Las sequías son consecuencia de un periodo largo de precipitaciones inferiores a las que son normales. Cuando esto ocurre en el tiempo y se alarga, pues se nota la escasez de agua. Es verdad que la sequía meteorológica del año pasado, 23, ha sido bastante fuerte en prácticamente toda la península, lo que se ha notado en todos los cultivos de secano. Pero, como digo, es algo que hemos vivido muchas veces y que estamos preparados para abordar. Si en el futuro son más extremas, pues habrá naturalmente que cambiar la planificación. Pero yo daría un primer mensaje de anomalía climática que ha sido recurrente en la historia y que conocemos muy bien. Yo, apuntando en lo que decía Alberto, es un fenómeno natural y recurrente en los climas mediterráneos. Los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos, están ajustados y adaptados a estas circunstancias. Lo que pasa es que con el cambio climático, la prevalencia y la ocurrencia de estos fenómenos de sequía va a ser más extremo y va a ser más intenso, en el sentido de va a haber una diferencia mayor con estas precipitaciones normales. Y creo que es importante también en este punto distinguir entre lo que es una sequía meteorológica exclusivamente debida a unas condiciones climáticas por nuestras latitudes, a lo que es una situación de escasez de recursos que viene también condicionada por las decisiones que gestionamos. Y las situaciones de emergencia que estamos viendo en Cataluña y en las cuencas internas de Andalucía y en la cuenca del Guadalquivir también, hasta cierto grado, también tiene una influencia muy grande esta falta de recursos por las decisiones humanas que hemos hecho del uso del agua. Luis. Pues yo creo que, como muy bien decía Alberto, en los libros se encuentran periodos de sequía y sobre todo en las historias de las iglesias, donde es frecuente sacar los santos para que llueva, así desde que se tiene noticia, y también sacarlos para que deje de llover a veces, ¿no? Entonces eso es así. Es verdad que ahora las armas que se disponen pues no son las mismas que, por ejemplo, en 1930 podíamos tener en este momento 2.000 hectómetros de embalse construidos en España. En este momento tenemos 56.000. Entonces, pues son armas potentes para tal, ¿no? Luego también existen otras armas potentes para combatir la sequía, que son pues todo el nuevo camino que tiene la energía, tanto las energías renovables como la posibilidad de acumular energía con centrales de bombeo puro. Y todo esto nos lleva a poder tener unos ahorros realmente potentes en el agua, ¿no? Entonces, y luego, respecto a la sequía puntual, que en este momento está sobre todo en Andalucía y en las cuencas internas de Cataluña, yo recordaría una cosa: las cuencas internas de Cataluña son las primeras en aplicar para el Ter, Muga y Llobregat el concepto de caudal ecológico, y entonces la suma de esos 3 ríos suma 11,3 metros cúbicos por segundo. Eso son como más de 300 hectómetros anuales, 360 hectómetros anuales que se vierten, que hace 5 o 6 años no se vertían, y en este momento tenemos la media histórica la media de los últimos 10 años, ya con esto, en las cuencas internas de Cataluña, a día de hoy, a la semana esta, ¿no? 70% de tal, y hoy tenemos el 14%. Entonces, claro, las cosas hay que estudiarlas con tal. Y sobre todo, lo que es muy fundamental es en los temas de la sequía
ponernos no en la época pre-Jovellanos, no en la época podemos decir, de Benjumea, Lorenzo Pardo, de la Peña Vez, ¿no? Sino pasar a la época de los sistemas actuales de energía y de contar con los 56.000 hectómetros de embalses que existen en España y atacarla de una forma racional. Es verdad que cuanto más pequeño sea la zona que vamos a ver la sequía, nos vamos a encontrar con sequías más brutales. Si lo consideramos como España entera y como una unidad entera España, pues es más fácil combatirla, y sobre todo en los tiempos actuales. Y en la sociedad muchas veces se pregunta a España, siendo un país rodeado de agua, ¿cómo es posible que haya sequía? Siempre se habla de las desaladoras. ¿Qué pensáis? ¿Creéis que es la panacea las desaladoras? Aquí podéis intervenir e interrumpiros si queréis, lo que queráis. Bueno, yo creo que es la forma tecnológicamente más fácil de producir agua en las costas, y por lo tanto, pues ahí me parece que 750 desaladoras ya funcionando en España, unas privadas, otras públicas, grandes, pequeñas, pero indudablemente la tecnología ha hecho que sea madura y que la producción de agua desalada pues es un recurso de fácil implementación y que pues está proporcionando una gran cantidad de agua, y por lo tanto pues yo creo que ya es el día a día de la producción de agua en el Mediterráneo, pues las desaladoras, como lo ha sido en Canarias desde los años 50, 60. Por lo tanto, sí, yo creo que es para las costas, para lo que es el litoral, no para el interior, desde luego, porque a eso habría que añadir el transporte del agua, el bombeo hacia el interior, y eso no tiene de momento mucho sentido, desalar agua y llevarla al interior de España. No sé cuál sería el límite de kilómetros, pero aventuro que en cuanto haya un poco de cota y distancia no tendría sentido llevarla al interior, muy al interior. ¿Hay algún reto para las desaladoras? Bueno, en las desaladoras, igual que la reutilización, que también es una solución que ahora mismo se está poniendo en marcha en muchas plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas, creo que son una solución complementaria. En algunos sistemas de explotación, como decía Alberto, tiene sentido por la cercanía, por la facilidad del acceso, en otros no, por la diferencia de cota, por tener que trasladar de un sitio a otro grandes volúmenes de agua. Entonces, creo que la clave está en que dejemos de pensar en los sistemas de explotación del agua con soluciones únicas. Ni podremos resolver todo solo con desaladoras, ni solo con reutilización de aguas, ni solo tampoco con reducción de uso. Creo que es importante hacer un análisis riguroso de cada sistema de explotación y buscar la solución óptima y la variación de fuentes de recurso que nos permita tener mucho más capacidad de adaptación a estas condiciones de cambio climático, que son más inciertas y son más difíciles de gestionar también. Bueno, yo creo... O sea, mi experiencia me ha llevado a construir la desaladora de Ashdod, la mayor desaladora de Israel para uso agrícola, y en su momento la desaladora de Perth en Australia, que fue la mayor de mayor producción mundial, ¿no? Y haber utilizado las primeras desalubarizadoras en fincas particulares. Y entonces, pues conozco relativamente bien el tema de la desalación por osmosis inversa y también por electrodiálisis en Abrera, en Barcelona. Pero, entonces, realmente, como muy bien dice Alberto, pues hasta un cierto lugar dentro no puedes utilizarlo, sobre todo, yo diría, no tanto en kilómetros dentro, sino en cotas, ¿no? Entonces, actualmente el consumo de energía por metro cúbico de agua desalada son 3 kilovatios en la planta, pero si lo quieres llevar a una altura de 200 metros, no solo una cota geométrica de 200, sino incluyendo las pérdidas de carga, pues si quieres, eso te consume 1 kilovatio más, entonces estás en 4 kilovatios por metro cúbico, que es lo que tal. Y hay que tener en cuenta que en este momento, una vez más, la relación agua-energía es fundamental, porque una desaladora a los precios, agua desalada a los precios que se tiene actualmente la energía, no es posible. Donde se está utilizando, hemos dicho ya que se ha utilizado inicialmente en Canarias,
ya las primeras por evaporación súbita para el agua de Las Palmas, luego por ósmosis inversa, realmente esos precios no los soporta el agua. ¿Dónde se está utilizando ahora? Básicamente en la cuenca del Segura, pues es gracias a un convenio con Aquamed de subvención del coste energético, y eso se puede atacar dotándolas, teniendo en cuenta que la desalación es como una de las patas de la desalación del agua. La otra es la energía. La energía pues tiene que verse como tener autoconsumo, estar a base de placas solares que nos puedan dar tal, teniendo en cuenta que las placas solares pueden tener 2.400 horas de funcionamiento al año, y las plantas desaladoras no es conveniente que paren, tienen que estar funcionando continuamente, y por lo tanto la energía ad hoc sería la energía nuclear, ¿no? Pero la energía nuclear, si hacemos caso al PENIEC y vamos camino de cerrarla, pues tenemos que tener 2035. Sí, entonces veremos, porque eso también decían los ciegos de Logroño, y parece que no veo ninguno, ¿no? Pero entonces tienes que ir a una planta que sea a una planta solar que te suministre, que te esté suministrando las horas de sol, o sea, te esté suministrando las horas de sol, parte a la red y parte a la desaladora, para que esa parte de la red luego te la devuelva a la red y puedas tener un precio más o menos tal, ¿no? O sea, con lo cual, de todas maneras, la desalación, la reutilización, todos estos forman parte de lo que yo llamaría, y en los sitios donde hay verdaderamente problema ahora de agua, ¿no? Pues eso ya se está empleando. Pues en la cuenca del Segura, de los 1.200 hectómetros cúbicos que se emplean al año, 2.300 son de depuradora, ¿no? O sea, de desaladora, perdón, ¿eh? Y también de reutilización, es una cantidad notable de 180 hectómetros cúbicos, lo cual quiere decir que todo eso es lo que yo en alguna vez he llamado las derivadas. Las derivadas. Y lo que hay que atacar realmente es la función. La función, lo que hay que atacar, pero eso ya hablaremos más tarde, en otro momento, pero no hay, buenas son los 2.000 hectómetros cúbicos que se pueden desalar en las costas con la pata de la energía renovable y tal, ¿no? Pero hay que ir más allá. El tema no está en las derivadas, está en la función, ¿eh? Y la función pues se consiste en conectar las cuencas y utilizar la energía para que la energía sea barata en los bombeos y tal, y además que esa energía, que esas plantas de bombeo puro nos permitan producir energía sin consumir el agua. El agua es insustituible en dos campos, es insustituible en tres campos. Es insustituible en el abastecimiento, es insustituible en la alimentación, es decir, el riego, y es insustituible en la acumulación de energía que da estabilidad a un sistema eléctrico a base de renovables o de descarbonización del ambiente. Por lo tanto, las desaladoras son importantes, pero una de las partes de las derivadas, no de la función. Hay un dato que es interesante, se leí hace poco, que dice que los embalses acumularon la pasada semana un 52% de su capacidad. Parece un dato a primera vista que no es preocupante. ¿Qué pensáis de este dato? Está en el 52%. Bueno, yo creo que si miramos el dato del 52, no acumulado en una semana, sino acumulado en el tiempo, es un dato que es muy parecido al del año pasado, en conjunto, pero hay que ver cuenca a cuenca. Es decir, no podemos decir el 52% de acumulado en España, porque las cuencas no están interconectadas, salvo algún ejemplo que podemos mencionar después. Voy a poner el caso del Guadalquivir, que es una cuenca que ha estado en alerta de sequía y ahora mismo ha acumulado casi 2.000 hectómetros cúbicos, que es casi un 25% de lo que puede almacenar. Pues esta cuenca ha dejado de estar en situación de sequía, tiene agua para toda la población de la cuenca del Guadalquivir por 4 años acumulada ahora mismo, y posiblemente pues, se pueda dar algo de agua para el riego en el verano de este próximo verano. Es decir, que la situación puede cambiar, ha cambiado,
El conjunto del 52, pues podríamos decir que estamos razonablemente bien en la mayoría de las cuencas, pero como decíamos al principio, las cuencas mediterráneas andaluzas y las cuencas internas de Cataluña, sobre todo las cuencas internas de Cataluña, están en una situación extrema, más refiriéndome a Cataluña, porque pueden acumular hasta 800, tienen 100, no han acumulado nada en los últimos días, luego van perdiendo cada día un poquito, y el escenario de que empiecen a llegar barcos a Barcelona, pues cada vez se acerca más, indudablemente. Yo creo sinceramente que hay que dejar de pensar solo en políticas de oferta de agua como la solución, porque lo que estamos viendo es que tenemos una incertidumbre mucho mayor en estas reservas de agua y en esta capacidad de disponer de estas reservas fácilmente o cíclicamente cada 5, 3, 7 años, porque no sabemos cuándo va a llover, no sabemos de qué manera va a llover, y en muchas cuencas, como está pasando, existen grandes diferencias. Ese 52%, ese dato global de España, lo que refleja es que de media estamos, como decía Alberto, en una buena situación, pero hay enormes diferencias. Hay cuencas que están por encima del 90% con prácticamente 3 semanas de precipitación intensa, y hay otras que no han recibido prácticamente un solo metro cúbico. Entonces, esas diferencias lo que apuntan es que tenemos una variabilidad mucho mayor de esa disponibilidad de recursos hídricos de forma superficial en embalses y en acuíferos, porque en algunas de estas cuencas también el indicador de escasez se utiliza por la recarga de estos acuíferos, estos embalses subterráneos, y no podemos simplemente pensar en cómo aumentar o cómo garantizar esa oferta de agua. Creo que una de las estrategias que nos haría mucho menos vulnerables ante esta incertidumbre climática es combinar la oferta, pero también el uso, el cómo optimizamos ese uso, cómo hacemos que los usos estén adaptados a esta incertidumbre, porque hasta ahora básicamente dependemos de que cíclicamente haya años muy húmedos que nos recarguen nuestras reservas y podamos, con esta enorme capacidad de embalse, gestionar durante un periodo de tiempo determinado estas altas demandas. Y ponía Alberto a la cuenca del Guadalquivir como ejemplo, porque es una cuenca que cuenta con una enorme capacidad de regulación, que en los momentos en los que, digamos, coge agua de forma sencilla por la precipitación o porque son capaces de acumular, tiene capacidad suficiente para regular muchos recursos, pero tiene una enorme cantidad de agua que necesita utilizar todos los años, a través de cultivos leñosos que necesitan agua para sobrevivir, no tiene flexibilidad para esa demanda adaptarla. Entonces la situación se convierte muy rápidamente en emergencia si no tiene una enorme cantidad de recursos que regular. Y eso nos está indicando que también la forma en que utilizamos el agua nos posiciona de una manera más ventajosa o menos en función de las necesidades que tengamos que atender. Y ahí creo que tenemos margen para acogernos a una forma diferente de utilizar el agua también. Luis. Bueno, yo creo que esa cifra que has dicho del 52% es muy interesante. En este momento tenemos 30.000 hectómetros cúbicos acumulados. En 1935, con 2.000 de embalses, ¿cuánto hubiéramos podido tener? Bastante menos de 30.000. O sea, entonces es evidente que esos datos esas cosas hay que tenerlas muy presentes. Y luego hay que tener presente que jugamos como si los 50.000 hectómetros, 56.000 hectómetros, fueran de un uso para el abastecimiento, para el regadío y tal, ¿no? Los 56.000 hectómetros, buena parte de ellos están hechos por las empresas privadas con una concesión, duración entre 99 y 50 años, variables, tal, cuyos vencimientos de concesiones van a empezar a estar, algunos están ya, pero van a empezar a estar en los años, en 10, 15 años y tal. Y esto nos va a dar una grandísima cantidad, porque esos embalses no están conectados. Ese 52 quiere decir que si todo fuera una unidad, pues no estamos mal. Pero como no están conectadas, pues estamos mal, lo cual quiere decir que hay que ir a conectarlas. Por ejemplo, si empezamos en la vertiente atlántica y cogemos el Miño-Sil, que está al 80-90%, si pasamos al Duero, si pasamos al Tajo, si pasamos al Guadiana y llegamos al Guadalquivir, vemos que el Guadalquivir, Sevilla está en la cota 10, no puede tener
problemas de agua, de abastecimiento. ¿Cómo va a tener? O sea, el Duero, en Saucelle, tiene que pasar por el convenio de Albufeira 3.800 y está pasando 10.000 de promedio de los años. En el Tajo, en Cedillo, tiene que pasar 2.700 y está pasando del orden de 8.000. Y el resto lo estamos pasando después de haber hecho el esfuerzo de regular, pero lo estamos pasando a Portugal. Entonces es necesario conectar las cuencas, es necesario conectar el Miño-Sil con el Duero con el Tajo con el Guadiana con el Guadalquivir. Y mientras no entendamos que es necesario conectarlas, entonces no podremos disponer de esas capacidades de embalse, porque no están hechos para eso. No están hechos, pero sí que están próximos. Siempre hay que contar con las empresas hidroeléctricas, si no, no se puede hacer nada. Entonces hay que estudiar conjuntamente el reequilibrio económico-financiero de las concesiones y ir pasando los embalses, esos 56.000 embalses, a lo que yo llamo embalses AAA: abastecimiento, alimentación, que es regadío, y acumulación de energía mediante centrales de bombeo puro. Cuando los embalses sean AAA, entonces España tendrá 56.000 hectómetros para esas cosas que la gente dice. La gente está acostumbrada a oír que del uso del agua, el 80% es para la agricultura y el 20% para el abastecimiento de la industria. Suponiendo, en España llueve 346.000 hectómetros, los ríos recogen 110.000. Vamos a suponer la hipótesis de los estudiosos del cambio climático nos hablan de que eso puede ser 105.000 si no se reduce la emisión de CO2 al 50% hasta el 2100. Yo voy a hacer la cuenta de la vieja, porque yo no sé más que sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces, si en lugar de esos 100 hablamos de 100.000, si tenemos 100.000, si tenemos 15.000 para el regadío en toda España, en todas las comunidades autónomas de España, si tenemos 6.000 para el abastecimiento y para la industria, pues fácilmente quedan unas cantidades bastante superiores a lo que... entonces, esas cantidades son las que tenemos que atacar. Es verdad que hay que dejar más o menos que el 10% de los caudales que vayan al mar. Durante el Segura ha estado mucho tiempo sin hacerlo así, ¿no? Pero eso no es problema en la cornisa cantábrica, no es problema en el paso a Portugal, porque con el Tratado de la Albufeira ya están muy superiores a eso. Puede ser problema solamente en el Mediterráneo. Entonces, bien calculados, hay agua sobrante, pero tenemos que ir a la función. La función es que nosotros podemos disponer para uso no de 20.000, sino de cantidades mucho mayores, de cantidades que sean el triple de esa cantidad. Nosotros, y voy a coger una frase de Alberto en otro tiempo, que no sé si se acordará él de ella. Él dijo en una ocasión que en España, con 505.000 kilómetros cuadrados, había unos 600 hectómetros de embalses. Quizá más o menos es así, ¿no? Y que en California, con 400.000, había 10.000 hectómetros de embalses. No sé si se acordará de esa frase. Entonces, esa frase es muy instructiva, porque California se iba allí a mitad del siglo XIX porque había oro y era el desierto. Por eso los españoles no llegaron más arriba, por eso tardaron. Los mexicanos tampoco llegaron más arriba. Entonces, sin embargo, el trasvase del Colorado, con la presa Hoover y tal, convirtió a California en la primera potencia agrícola del mundo. Y con consecuencia de eso, pues de ahí surgen, igual que en Israel los primeros kibbutz son agrícolas, los segundos son industriales y los terceros tecnológicos, pues lo mismo pasa en California. Hoy la punta de lanza de la ciencia mundial aplicada está en California. Entonces vemos como una empresa como Nvidia pues, pasa a ser la tercera en capitalización bursátil, una empresa que hace 20 años no existía y que casi nadie sabe quién es Jensen Huang, el taiwanés estadounidense que ha conseguido eso. Y todo desde donde arranca, del Colorado, Big Thompson, del trasvase del Colorado, si no se hubiera hecho, y además cómo se hizo, repartiéndolo el Estado federal, tal. ¿Y a dónde ha pasado? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Pues California es lo que es hoy. Entonces nosotros debemos de seguir ese ejemplo. Y creo que ese 52 es muy instructivo
Porque el 52 claro que es muy bueno, si es medio, y para ser medio hay que conectar las cuencas, ¿eh? Y ahora estamos en perfecta disposición de conectarlas. Nosotros hemos hecho el ferrocarril Madrid a Valladolid, 2 túneles en granito de 29 kilómetros sin ningún problema. Hemos tardado un poquito en Pajares, pero por cuestiones administrativas, no porque las tuneladoras no pasaran rápidas, sino por cuestiones de si el modificado más del 20% tiene que hacerse este tratamiento, el otro, el de más allá, pero se está en las condiciones rápidas de poder hacer eso. Y eso es lo que puede producir lo bueno para los que lo ven de una forma, que es que no haya emisión de CO2, lo bueno para que lo ven de otra forma, que es que haya pleno empleo y la capacidad de tener 70 millones de habitantes y 30 o 35 millones de empleos en el país. Sobre esta situación siempre se buscan responsabilidades, ¿no? ¿Creen que ha habido algunas administraciones públicas que han tenido más responsabilidad con el tema de la política del agua, que estemos en esta situación? Bueno, yo no soy muy partidario de, en plena sequía, en poner el dedo en una administración u otra. Creo que hay que hacerlo cuando se sale y analizar bien lo que se podía haber hecho y cómo se podía haber hecho. Y voy a poner un ejemplo muy rápidamente. Cuando tuvimos una sequía en el sexenio 90-95, el siglo pasado, en la mitad sur de España, ciudades como Sevilla, Córdoba, tuvieron 3 veranos que no tuvieron agua, tuvieron cortes de agua. A partir de esa experiencia traumática, pues se hicieron los planes de sequía, se hicieron muchos cálculos, se hicieron los protocolos de la sequía, y eso ha motivado que en la cuenca del Guadalquivir, en estos años, el 23, el 22, 23, 24, pues haya una reserva en la cuenca que hemos mencionado antes, que garantiza absolutamente que esos ciudadanos que están todos ellos en la cuenca del Guadalquivir, salvo algún municipio que pueda tener alguna dificultad, pero lo que es las ciudades de más de 50.000 habitantes, todos esos ciudadanos no se van a quedar sin agua, ni este año, ni el siguiente, ni el siguiente. Es decir, yo creo que hay que aprender. Entonces, contestando a tu pregunta, Javier, ¿hay que mencionar alguna administración? Hombre, yo creo que tal vez en Cataluña a lo mejor no se han hecho inversiones necesarias. Yo creo que esa sí podría ser una conclusión. Tal vez en las cuencas mediterráneas andaluzas, tal vez hay un exceso de utilización, de concesiones, pueden ser algunos legales, otros ilegales, pero tal vez se ha llevado el sistema a un límite que podremos hablar de sobreexplotación. Entonces pues las administraciones que sean competentes en estos ámbitos, pues creo que deberían pensar que a lo mejor las cosas se podrían haber hecho mejor. En conjunto, tanto el Ministerio como me refiero a las confederaciones hidrográficas que dependen del Ministerio de Transición Ecológica, pues yo creo que están haciendo una labor correcta y prudente y necesaria. Pero repito que eso hay que hacerlo cuando se sale de la sequía y pensando en la preparación de la siguiente. Cuando se está en medio de la sequía, pues yo entiendo que la Agencia Catalana del Agua está buscando soluciones, contratando los barcos, en fin, porque tiene una situación extrema de que es que no tienen el agua físicamente, tienen 100 hectómetros cúbicos, no tienen más. Y Barcelona, el área metropolitana que domina, consume casi 400. Entonces es una situación muy, muy complicada. Pero sí, yo apuntaría a lo mejor a una falta de previsión por no haber hecho inversiones tal vez en los últimos 15 años o 20. De regeneración, desalación o incluso pues ese pequeño trasvase que se podía haber hecho del Ebro, de 1,5 metros cúbicos por segundo, para el cual hay concesión, y eso es una instalación, una infraestructura que no se tarda mucho en hacer, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, yo también estoy de acuerdo con que en momentos de emergencia es muy fácil buscar una culpa en lo que no se hizo, y es necesario hacer eso en el sentido crítico de analizar por qué no se hizo y cuáles fueron los errores. Yo creo que las sequías se gestionan precisamente cuando hay recursos, cuando hay suficiente, y se deben gestionar con una previsión hacia adelante. Y ahí las administraciones, creo, en general, les falta una coordinación específica de cómo gestionar el territorio, cómo gestionar los usos y cómo gestionar los recursos que se tienen. Ahí el nexo
también la conexión con esa necesidad energética para producir agua garantizada en todos los momentos, con una calidad adecuada, cómo distribuirla, en España necesita una vuelta sincera y crítica, porque lo que estamos es todavía confiando en que podemos seguir generando de alguna manera, con alguna tecnología, con alguna conexión, recursos que a lo mejor no tenemos garantizados. Y yo creo que hace falta hacer una retrospectiva de qué nos ha funcionado bien en otras gestiones de sequía, porque el caso de Sevilla es paradigmático. No solo se reforzaron los sistemas de abastecimiento para no tener estas situaciones extremas, sino que Sevilla en el 97 tenía una previsión de consumo de casi 200 litros por habitante y día. Y ahora mismo consume 90 litros habitante y día, por las políticas de reducción de uso, de concienciación ciudadana, de mejora de redes, que aún incluso se puede, o hay un objetivo de la empresa municipal de abastecimiento, de mejorar esas redes para poder bajar ese consumo aún más. Entonces, haciendo esa reflexión profunda, viendo lo que necesitamos hacer, podemos estar mejor preparados para la siguiente. No hablaría de culpas, como te digo, Javier, pero sí hablaría de ser realistas con lo que podemos hacer y con lo que necesitamos hacer, porque hasta ahora creo que hemos sido poco críticos en estas políticas de expansión de los usos. Luis mencionaba que se habla del 80%. Bueno, el 80% es un porcentaje llamativo, ¿no? El 80% que se consume en las demandas agrarias, pero más que el porcentaje, creo que es llamativo los 32.000, 33.000 hectómetros cúbicos al año que consumimos solo para eso. No, es un poco menos. 24 diría yo. 24 frente a los 33.000 que son utilizando los abastecimientos y la industria, que son minoritarios, como decíamos. Pero es que en algunas cuentas esos hectómetros casi suman el 95% de la demanda, con lo cual esos usos condicionan completamente la disponibilidad para acumulación de energía, la disponibilidad para las ciudades. Y ahí es donde creo que tenemos que hacer una reflexión sobre cómo podemos mejorar la distribución. Mencionaba también Luis el caso de California. El caso de California en muchos aspectos es un ejemplo de gestión de agua, incluso de colaboración entre usuarios y administraciones públicas o agencias federales, de cómo gestionar distintos recursos de distintas cuencas. Pero también es un ejemplo de cómo las condiciones climáticas han cambiado significativamente en esa zona y ya no tienen la capacidad que habían planeado para expandir, por ejemplo, cultivos o expandir zonas industriales. Han tenido que hacer contratos de relocalizar las zonas de consumo con recursos de distintas zonas para poder traer de un sitio u otro y ajustar esas demandas. Entonces, el ejemplo también va más allá de generar cada vez más oferta y más consumo, sino de cómo esos consumos se han contenido, se han reajustado y se han generado un sistema flexible para atender usos prioritarios frente a otros. Porque es una verdad muchas veces incómoda de decir, sobre todo por los dirigentes y los que toman las decisiones, ¿no? Los dirigentes políticos. Pero en un contexto de clima mucho más incierto, mucho más extremo, el pensar en políticas de reducir estos usos va a conllevar ganadores y perdedores, desafortunadamente. Y creo que donde hay que trabajar y donde hay que explorar la posibilidad es que los perdedores sean lo menor posible y los que menos pierdan, y los ganadores ganen en seguridad más que en cantidad de agua. Y eso es importante también para inversiones a largo plazo, para garantizar, como decía Alberto, por ejemplo, el abastecimiento durante mucho más tiempo a una ciudad y a un núcleo industrial como puede ser la ciudad de Sevilla. Y podemos buscar ejemplos en muchas cuencas de España. Si bien es cierto que tenemos esa capacidad de regulación, creo que hay que darle una vuelta a cómo utilizamos nuestra capacidad de atender estas demandas para ver si realmente lo estamos haciendo todo lo bien que podemos hacerlo. Bueno, yo creo que nosotros tenemos en España 3 administraciones. Una lejana, en Bruselas, otra el central y otra en las comunidades autónomas. Entonces, realmente yo creo que echar culpas, llorar sobre la leche derramada es absurdo. O sea, lo único que hay que tener es, de verdad, aprender de lo que
pasa y tomar las soluciones correctas y adecuadas y ver las condiciones de contorno actuales en las que estamos, que no son las que los grandes pensadores de las líneas que tenemos actualmente lo pensaron hace 100 años, ¿no? Entonces, hace 100 años pues, era imposible pensar que se podía tener esto, ¿eh? O era imposible pensar, no hace 100, hace 20 años, era imposible pensar que podíamos tener la biblioteca de Alejandría aquí metida, ¿no? O sea, entonces, todo esto lo tenemos que pensar de una forma completamente nueva. Cuando yo he dicho antes el 80% del consumo, he dicho, sin contar las aguas subterráneas, que España podría utilizar 15.000 hectómetros de aguas subterráneas, pues tiene unas reservas subterráneas de 350.000 hectómetros, pero que puedan ser renovables, podrían ser 15.000. En el regadío, comunidad a comunidad, se emplean 15.500 hectómetros cúbicos. Es el 15% del agua que se dispone en los ríos, ¿eh? Es el 15%, no el 80%. O sea, es el 80% de la que se utiliza, ¿eh? Entonces, hay que tener en cuenta que por eso yo digo que tenemos que atacar la función. Ojo, y yo sí que creo que los ríos tienen que tener el agua suficiente para que tengan su vida normal. Pues eso es evidente, ¿no? Pero lo que pasa es que eso pues te puede llevar a utilizar más o menos como el 10% del caudal medio, que puedan ser 10.000 hectómetros, de los cuales no te cuentan las que vierten no influyen en el Cantábrico, ni influyen en lo que pasa a Portugal, ni en el Atlántico, y por lo tanto no te afecta demasiado. Y entonces hay que ir a la función. La función es liberar del concepto de producir energía hidroeléctrica, puesto que en España en los años 50 solo tenía 2 fuentes de energía, ¿eh? La hulla y la electricidad hidráulica. Por lo tanto, pero eso ya no es así. La electricidad se puede producir de otra forma, se puede producir sin consumo de agua, ¿eh? No vamos a cortar la parte del Cantábrico, que hoy por hoy lo dejaremos para próximas generaciones, pero nosotros podemos producir la energía eléctrica con viento, con sol, con nuclear, para mí, ¿eh? y con centrales de acumulación de energía para el sobrante del viento y del sol y de la nuclear poderlo utilizar en sustitución de los ciclos combinados. Porque si hemos demolido las centrales de carbón, barbaridad, se puede anular, dejarlas en stand-by, pero no demolerlas. Si las hemos demolido, hay que tener en cuenta que si es por un criterio climático, las centrales de carbón emiten 1 kilo de CO2 por exactamente 890 gramos, pero para 1 kilo por kilovatio hora producido. Las centrales de ciclo combinado, 450 gramos, medio kilo. Luego, si las centrales de carbón son horribles, las centrales de ciclo combinado son la mitad de horribles, que yo no sé si es horrible también o ya ha pasado a otro campo. Luego, por lo tanto, nosotros tenemos que ir a energías que sean síncronas. Síncronas quiere decir que produzcan en los hercios, en los 50 hercios, que es a lo que se consume. Síncronas, la energía fotovoltaica produce en corriente continua. Hay que pasarla a corriente alterna y la eólica en frecuencia variable. Tienes que producir energía síncrona que no emita CO2 y de respuesta inmediata al consumo. Y eso España lo puede hacer con las centrales de bombeo. Y tiene que hacer un cambio de legislación. Tiene que dar prioridad a que en los nodos de distribución tienen que ser prioritarias las producciones de energía síncrona, de energía que no emita CO2 y de respuesta inmediata. Eso hay que tenerlo presente. Y entonces, si esas cosas las tenemos presentes, si aumentamos las líneas eléctricas, porque si tú estás cambiando de un sistema que los centros de producción están en unos sitios localizados, los centros de consumo están en el mismo sitio, pero pones en diferentes sitios centros de tal, con energías que producen 2.500, 2.400 horas al año, y el consumo sigue siendo el mismo, pues solo tienes que aumentar las redes. Y tienes que cambiar la legislación de que se pueda aumentar
la parte del PIB en nuevas redes eléctricas y en aquellas redes que vayan a suministrar energías síncronas que no emitan CO2 y que por lo tanto y que sean de respuesta inmediata. Esas pues tienen que estar subvencionadas por Europa o por quien sea, porque están colaborando de verdad a descarbonizar si se quiere o a tener energías propias bajo otro punto de vista. Entonces esas son las cosas que tenemos que pensar y luego si conseguimos que haya, como consecuencia de eso, haya un agua abundante, ya no habrá disputas entre las comunidades autónomas, porque la disputa está cuando hay escasez, cuando no lo hay, no tiene tal. Entonces, nosotros estamos en una situación perfecta. O sea, y el tema de las comunidades autónomas es realmente asombroso. Cuando en una confederación como la del Tajo se está pensando en pasar agua del Tajo al Guadiana, como es en la misma comunidad autónoma, no pasa nada, nadie se entera. Si se está pensando en pasar agua del Tajo al Júcar Segura, entonces se monta un tifostio de María Santísima. Oiga, pero es lo mismo. Y cuando dices, ¿y usted por qué no se preocupa de que está pasando 6.000 hectómetros cúbicos por encima de un tratado internacional como el de Albufeira en Cedillo? Y sí se preocupa por si está mandando 200 o 300 hectómetros a Levante. Y le dice, no, es que eso nosotros no lo pasamos, lo pasa Extremadura, porque Cedillo está en Extremadura. Oiga, con esa forma de razonar no es posible. Tal, ¿no? Entonces, uno tiene que pensar en Mekorot, en Israel, ¿no? Mekorot es una organización que está, yo diría, por encima del Estado. O sea, entonces, el agua, sea de desaladora, sea del Jordán, sea de Pozo, sea de donde sea, está regida por un único organismo que tiene sus rectores tienen una diferencia temporal con los políticos que están en ese momento en el poder. Extrapolando, los jueces, los 9 jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos son vitalicios. Les da igual que venga el presidente que venga. Ellos son vitalicios. O sea, pues en el tema de estos hay que tener hay que tener gente que esté por encima del concepto de la legislatura, de las 2 legislaturas, del partido político, ¿no? Hay que tener gente por encima de eso, si no, no se puede avanzar. Y ojo, todos somos ecologistas, y más que nadie. O sea, pero lo que hay que hacer es crear riqueza. No podemos ser ecologistas diciendo vamos a convertir la agricultura en secano y vamos a hacer que haya una PAC potente, que entonces los agricultores vivan de lo que reciben de la PAC, porque los cultivos que nosotros producimos con el agua aquí son unos cultivos que se exportan, pero no que se están luchando contra el hambre. Oiga, pues si no se exporta, si el país no tiene riqueza, ¿de dónde va a sacar para dar a la gente? O sea, hay que tener un concepto económico mínimo normal de crecimiento del país y tal. Entonces, las comunidades autónomas, las administraciones, no echemos la culpa a quién hizo o no hizo. Por favor, pensemos en adelante, en grande, y eso es lo único que hace falta. Uh-huh. Y por concluir, unas ideas finales de qué solución daríais a todo el tema de la sequía y saber también vuestra opinión sobre el tema que ha comentado de la nuclear. Si lo podéis también introducir, estaría genial. Bueno, yo no soy un experto en energía, y no soy contrario a la energía nuclear. Yo creo que los nuevos reactores parece que tienen una cierta seguridad, pero no me atrevería a hacer un juicio sobre un tema que no he estudiado a fondo. Y refiriéndome más a la política de sequía, Luis lo ha dicho, creo que hay que reevaluar bien los números, las previsiones, los escenarios de cambio climático, los aportes que vamos a tener. Hay un catedrático de mi universidad, de la Escuela de Caminos, el profesor Garrote. Él ha estimado que estamos perdiendo en aportes en cada cuenca entre el 0,1 y el 0,6% al año de reducción. Si eso lo multiplicamos por 10 años, podemos hablar del 6% en alguna cuenca, pero si son 20 años puede ser el 12%. Es decir, que ese escenario lo tenemos que integrar. Como decía Luis, tenemos una gran capacidad de almacenamiento. Esto nos da una seguridad que el ciudadano tiene que entender. Es decir, si no tuviéramos esa capacidad de almacenamiento, tendríamos una quinta o una sexta parte del agua de la que podemos disponer. O sea, por tanto, es un esfuerzo que ha hecho el país enorme durante
un siglo o más de un siglo. Por lo tanto, eso es un gran activo. La agricultura. Se está mencionando mucho la agricultura. Yo voy a poner dos ejemplos. En las cuencas internas de Cataluña hay 30.000 hectáreas de riego. En la parte catalana del Ebro hay varios centenares de miles de hectáreas. El problema de la zona de las cuencas internas de Cataluña, Barcelona y Gerona, es que no hay agricultura de regadío. Por lo tanto, no han podido deshabilitar el riego para generar recursos con los que compensar esa secuencia de años secos. Si nos vamos al Guadalquivir, en Guadalquivir hay hay más de 1 millón de hectáreas de riego, que se riega pues, de todo, el olivar, los cultivos, el algodón, los cereales, las hortalizas. Bueno, pues gracias a que tenemos 1 millón de hectáreas de riego en el Guadalquivir y que es fácil reducir la oferta de agua, la cuenca del Guadalquivir es enormemente segura para el ciudadano, sobre todo con los planes de sequía. ¿Que hay que mejorarlos? De acuerdo, pero yo nunca digo que el regadío agrega más riesgo del agua. Si el regadío se gestiona bien, como se suele gestionar bien, y se reducen las ofertas, anticipando el ciclo, yo creo que a lo mejor eso sí se podría pensar que hay que cortarles a lo mejor el agua a los regantes antes, un año antes le cortamos el agua a los regantes del Guadalquivir, y eso es todo lo que consume los ciudadanos en un año, un 10%, un 20%. Por lo tanto, es como en California, la agricultura da muchísima seguridad porque hay una enorme capacidad de almacenamiento que se destina a los cultivos, que producen riqueza, unos más, otros menos, pero que reducir esos aportes a la agricultura está en la ley, se aplica siempre y nadie protesta por la aplicación de la ley de reasignar los recursos a donde es más prioritario. Entonces, por concluir, más previsión, reevaluación de los números, integrar todas las oportunidades, desalación, regeneración, reducción de cultivos, en los consumos urbanos. La industria ha hecho un esfuerzo extraordinario, el sector turístico lo está haciendo, pues por ahí tenemos que ir. Y yo creo que el conjunto de todo esto, cuando se salga de las sequías que tenemos, pues seguro que vamos a salir reforzados. Yo apuntaría a que tenemos también, y esto es una contribución de los planes especiales de sequía, distinguir claramente de lo que es una circunstancia que no podemos controlar y que estamos expuestos a ellas, como son las sequías meteorológicas, que van a ser más frecuentes y más intensas, por lo que dicen los estudios de cambio climático en nuestras latitudes. Esto lo tenemos que integrar en la forma en que planificamos y en que calculamos los recursos que vamos a disponer, y actualmente se está trabajando mucho desde el punto de vista de investigación científica de cómo incorporar esta incertidumbre a la gestión, no pensar en volúmenes fijos, sino en garantías, en riesgos, en cómo integrar esto dentro de las decisiones que tomamos para precisamente anticiparnos en estos escenarios mucho más difíciles de falta de capacidad de actuar, como en el que estamos ahora. Distinguir claramente de lo que son situaciones de escasez, a veces estructural por esta sobreexplotación, que en algunos sistemas y en algunos puntos hemos llevado al máximo nuestra capacidad de dar agua a todos los usos, pero en una forma mala de gestión, y escenarios de escasez coyuntural que pueden ser resueltos mediante distintas acciones, pero puntuales, nunca estructurales, como si estuviéramos sometidos a una especie de yugo por esta falta de agua, porque efectivamente tenemos una enorme capacidad de regulación y tenemos una enorme capacidad de dar seguridad a estos sistemas, bien sean consumidores urbanos, consumidores agrícolas, la energía que ha salido también. Pero creo que en todo esto también tenemos que, o por lo menos desde mi punto de vista, es importante volver a conectarnos con la importancia que tienen los sistemas naturales, los ríos, los humedales, los acuíferos, como fuentes de garantía de recursos a largo plazo. Porque el acuífero, si está en buen estado, si tiene unos niveles adecuados, si tiene una calidad adecuada de esas aguas, es una garantía en los momentos de escasez superficial. Y al mismo tiempo, si somos capaces de gestionar nuestros sistemas de distribución de recursos de forma combinada, podemos tener agua de superficie, podemos tener agua en los acuíferos y podemos disponer de estas tecnologías alternativas, ¿no?, que nos generan puntos, cantidades de agua significativas en los momentos que necesitamos.
Pero si solo pensamos que tenemos que utilizar todo el agua de los ríos que podamos o utilizar todo el agua que tengamos en los acuíferos, creo que nos estamos haciendo trampas a nosotros mismos en un escenario en el que nos cuesta mucho más decidir cuánto agua coger y cuánto no. Con lo cual, si somos capaces de mantener estos sistemas naturales en buena condición, con suficiente agua, de buena calidad y con funciones más allá del abastecimiento de agua, porque los ecosistemas naturales cumplen otros servicios y otros sistemas, otras funciones para nuestro bienestar social y económico, entonces tenemos oportunidad de adaptarnos. Si seguimos sobreexplotándolos y llevándolos al límite, vamos una y otra vez a caer de nuevo en una situación mucho más vulnerable y mucho más difícil de gestionar. Luis. Bueno, yo como no soy especialista en nada, pero sí osado, pues a la parte que tú decías del tema de la energía nuclear, yo me cojo el ejemplo de que en la presidencia transitoria de España en la Unión Europea se ha pasado a dar vía libre a las centrales nucleares en Europa y, sin embargo, el PNIEC aquí sigue manteniendo tal. Si eso entramos a nivel mundial, pues China tiene un importante proceso de proyecto de incremento de las centrales nucleares. Las centrales nucleares no solo es porque vayamos a otro tipo de reactores. Realmente la energía nuclear pues, ha tenido un accidente importante, que es Chernóbil, pero porque no existían ni las seguridades ni las formas de comunicar las cosas adecuada como se tiene en el mundo libre. En España se dispone de lugares donde la gente ha vivido o ha convivido con centrales nucleares, incluso donde ya están cerradas, como en Zorita de los Canes, y donde están en fase de cierre, como Garoña, y la gente allí quiere que haya tal. La seguridad nuclear es bastante clara y bastante importante, si no en el mundo no se tendería hacia el avance y tal. Nosotros tenemos uranio en Cáceres y en Jaén. Nosotros tenemos gente experimentada en las centrales nucleares. Nosotros deberíamos de alargar la vida de las centrales nucleares que en este momento están en España. Son de tecnología estadounidense. Estados Unidos ha alargado 20 años más la vida de tal. Y la vida útil de las centrales es como la de los aviones. Los aviones se cambian continuamente. El último Jumbo que voló probablemente no tenía casi ninguna de las piezas iniciales que cuando salió de Seattle, ¿no? O sea, porque se van cambiando, pues lo mismo pasa, tal, ¿no? Entonces, yo sí que creo que sería conveniente para todo el conjunto energía-agua alargar la vida de las centrales, e inclusive en aquellos sitios donde ya están y que lo permita la refrigeración, pues incrementar los grupos, ¿no? Luego, respecto al tema de la sequía, yo soy partidario, una vez más, de decirlo, vayamos a la función, no a las derivadas, ¿eh? O sea, cuando digo la función, quiero decir F I igual a F de X, ¿no? O sea, y la derivada I', la derivada de tal, ¿no? Las derivadas en este caso son pues la desalación, la reutilización, el menor consumo de tal. Bueno, eso está muy bien, hay que estar en ello. Pero la función es no pasar 13.000 hectómetros cúbicos más a Portugal de lo que el convenio internacional te permite. Un convenio internacional que es desafortunado para España, porque está gestionado como está gestionado, y no voy a hablar ahora de quién y por qué se gestionó así, ¿eh? Pero lo que sí que tú te has gastado, pero está hecho y hay que mantenerlo. Pero nosotros estamos pasando del orden de lo que consumimos en todo el regadío, lo estamos pasando porque sí, a Portugal por encima del convenio internacional, ¿eh? Luego, por lo tanto, hay que saber las cosas como son. Los embalses que tienen la gran cantidad de agua, los embalses de las colas del Tajo y del Duero, son embalses de propiedad privada temporalmente, porque son concesiones. Esas concesiones, yo he sido creador hoy la primera empresa de concesión en España, porque Abertis es la primera, pero está más en el mundo, pero las que tienen concesiones en España es Itinere. Y cuando era empresario concesional, lo que estaba deseando
es hacer un reequilibrio económico y financiero y que me mandaran a hacer un tercer carril en la Vasco-Aragonesa para que me alargaran el plazo de concesión, para estar más seguro. Luego contando con las hidroeléctricas sin perjudicar a las tres grandes, es necesario cambiar en el juego que se puede tener, y porque además cada día que pasa les queda un día menos de concesión y es más fácil hacerlo, es necesario poder disponer de esos embalses que hoy son hidroeléctricos para pasarlos al abastecimiento. Cuando se habla de si Sevilla se puede tener tal, ¿ya? Pero si Alcántara tiene 3.000 hectómetros en este momento, el Guadalquivir entero tiene 2.000 y está a la cota 230. Conectemos el tema, que es lo que tenemos que hacer es ir a la función. La función es utilizar los embalses, pasarlos a AAA, que quiere decir abastecimiento, alimentación, regadío y acumulación de energía. Y eso es lo que tenemos que hacer, ir a la función, no ir, por supuesto, sí ir a las derivadas. Derivada primera, derivada segunda, la derivada tercera, todo es bueno. Pero, por supuesto, la función es lo fundamental. No debemos de olvidar que la suma de los consumos comunidad a comunidad de regadío son 15.500 hectómetros cúbicos, que la suma del abastecimiento y de la industria son 6.000 hectómetros cúbicos, y que los aportes de río, aun en las hipótesis de cambio climático, son 105.000, pongamos 100.000, pues entre 100.000 y eso hay una diferencia. Entonces nosotros tenemos que ir a la función, sin olvidarla, porque la función, cuando se hablaba de esto hace 40 años, teníamos las concesiones al vencimiento 40 años más lejos de lo que las tenemos ahora. Unas concesiones que tienen una vida de 75 años de promedio y tal, ¿no? Que están hechas en los años 60, en los años casi 70, pues pueden tener sus vencimientos en los años 45. Los años 45, cuando el señor Borrell hace la primera vez que hace la conexión de las cuencas, o sea, un plan más importante que el de Aznar y tal, ¿no? Pues tiene las concesiones, y eso lo plantea en el año 96, lo plantea 30 años con más de plazo concesional de lo que tienen ahora las concesiones. Eso es lo que tenemos que ir, eso es lo que tenemos que conocer. Nosotros tenemos que estar, y luego tenemos que estar de verdad enfocados a lo que nos puede dar la solución. La solución de nosotros necesitamos una energía abundante y barata. Porque si es abundante y barata, nos hará que seamos industrialmente potentes y competitivos, agrícolamente potentes y competitivos, y no hay que olvidar nosotros que estamos hablando de que el sector turístico, primera marcha de tal, tiene unos ingresos de 110.000 millones de euros al año, y que necesita que haya agua para que vengan sus bonitos y buenos campos de golf y zonas bonitas y verdes y tal, porque es de lo que vivimos. Pero es que el siguiente sector, aparte del automóvil, es el agrícola con todo su tal. Entonces, este año hemos exportado 75.000 millones de euros y con una balanza comercial positiva de 16.000. Quiere decir que hemos importado 60.000. Cuando yo estaba en lucha con la administración francesa por tener la tercera empresa de construcción de Francia y FAS y tal, ¿no? Iba a hablar con el embajador francés y le decía, pero oiga, si les hemos vendido a España la tercera telefonía a los franceses y no ha habido ningún problema, ¿cómo nos ponen tantas pegas? Porque nosotros estamos organizados como un equipo de fútbol. Nosotros, los embajadores, somos la delantera que intentamos comprar todo lo que podamos fuera, y la administración francesa allí es la defensa que intenta que no entre ninguna empresa. Tal. Con toda la cara lo decía así. Pues nosotros tenemos que actuar como país para el bien de los ciudadanos de este país, los que están ahora y los que puedan venir. Pues para eso tenemos que actuar desarrollando toda la economía al máximo que podamos con los grandes medios que tenemos por nuestra situación
geoestratégica, por nuestra situación de los embalses construidos, por nuestra situación de las diferencias de cotas que tenemos, por la situación de sol y de viento que tenemos, y utilizarlo a tope. Por supuesto, siempre cuidando la ecología del país al máximo, porque si no tenemos el país más bonito del mundo, no van a venir a vernos. Y eso es lo que queremos nosotros. Pues muchas gracias a los tres por haber venido a The Objective y un placer. Muchas gracias. Gracias.